Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde les traemos una enseñanza participativa. Vamos a estar hablando con ustedes el tema sobre las ligaduras. Mi nombre es Janet y ella es mi hermana Gizzy. Dios me los bendiga. Vamos a estar hablando sobre lo que son las ligaduras del alma. Para poder dar inicio, vamos a estar haciendo una oración para presentar, ¿verdad? Como siempre, todo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Padre, pedimos, Señor, tu presencia, Señor, en medio de esa enseñanza. Padre, pido, Señor, que aquellas personas que en este momento han dedicado un momento de su tiempo para ver este video, Señor, yo te pido, Dios, que esta enseñanza, Padre, que se les va a impartir en este momento pueda llegar hasta lo más profundo de sus seres, Padre. Tu palabra dice que no retornará a ti vacía, Señor, por lo que yo declaro desde ya, Señor, que esta palabra va a ser efectiva, Señor, en cada una de las personas que la necesitan. Va a ser sanados aquellas personas que han estado, Señor, con estas ataduras durante mucho tiempo. Van a ser liberados, Señor, por el poder de tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración, Padre. Ponemos eso en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a estar dando inicio a esta enseñanza, pero antes vamos a explicar lo que son las ligaduras. Una ligadura es una atadura, es un amarre, algo que se crea en un vínculo que se crea entre dos personas, ya sean amistades o ya sean en relaciones amorosas. Entonces, cuando nosotros como personas, como seres humanos, ¿verdad? Llegamos a tener alguna relación sentimental, que vamos a enfocarnos hoy sobre las relaciones sentimentales. Al momento de unirnos a otra persona, se produce la ligadura. Entonces, ¿qué pasa con nuestras almas? Se llegan a unir de esta manera, como por darles un ejemplo. Entonces, cuando ya se rompe la relación, seguimos atados, seguimos ligados, seguimos amarrados al alma de esa persona, pero necesitamos romper esa ligadura, romper esa atadura y ser libres. Y la única manera de poderlo lograr y de poderlo conseguir es en el nombre del Señor Jesús, que Él es el único que puede romper toda ligadura. Ok, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder ser libres y para poder romper esa ligadura? Vamos a ir a la palabra a Primera de Juan 1:8 en adelante. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estamos en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Antes de nosotros llegar a los pies del Señor, como seres humanos, estuvimos un tiempo en el mundo. Entonces, como no conocíamos del Señor, nuestra vida estaba en puro desorden. Para llegar a los pies del Señor, Él empieza a ordenar nuestras vidas con su palabra. Cuando empezamos a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Ahora, ¿qué es lo principal que nosotros debemos de hacer? Debemos de reconocer. ¿Qué vamos a reconocer? Que hemos vivido durante un tiempo de una manera no agradable delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día hay personas que han vivido durante mucho tiempo en fornicación con otras personas que, o sea, han mantenido una relación fuera del matrimonio, o sea, no han llegado a casarse. De igual manera, esto va para aquellas personas que han permanecido en adulterio, que han mantenido una relación amorosa fuera del matrimonio, ya estando casado o ya estando casada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de reconocer. Dice Primera de Juan en el versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos pecamos. No hay ni uno que no peque. Entonces todos pecamos y para poder ser libres debemos de reconocer
que hemos caminado mal delante de Dios, que hemos tenido una vida desordenada. Entonces, cuando viene la separación de la pareja, ¿verdad? Porque hoy en día está ese famoso lo que es eh, ¿cómo se llama? Unión libre. Las uniones libres, correcto. Eso está ahora muy de moda. Ahora les llaman las relaciones de hecho, pero eso está totalmente contrario a lo que dice la palabra. Ujú. Cuando estamos alejados del Señor, pensamos que todo lo que vemos es normal y empezamos a contaminar nuestras vidas con tantas contaminación que el mundo nos ofrece. Y pensamos que es lo normal, lo correcto delante de Dios. Pero cuando llegamos a entender y a reconocer la palabra de Dios en su escritura, que nos confronta la palabra del Señor, que no estamos caminando como Dios nos pide, entendemos ahora que vivimos en una vida desordenadamente y pecaminosa delante de Dios. Ahí donde tenemos ahora, donde reconocemos ahora delante de Dios que le pedimos a Él el perdón. ¿Por qué? Porque solo Él es el que nos va a enseñarnos y nos va a separar toda ligadura que tenemos del alma con nuestras parejas anteriores. Ujú. Ahora, si usted es nuevo en los caminos del Señor, si usted está recién llegado a los caminos del Señor, tal vez usted se preguntará, ya yo tengo mucho tiempo de que ya yo no vivo con esta persona, pero sin embargo pienso mucho en la persona, tengo ganas de llamar a la persona, tengo, siento deseos de abrazar a la persona, tengo ganas de saber qué está haciendo, porque eso suele suceder. Eso nos pasa a todos. En algún momento tal vez usted ha sentido que tiene esa necesidad profunda de saber por esa persona. Es porque la ligadura está trabajando en usted. Entonces, si usted llegó a los caminos de Dios, ya usted se separó de esa persona, ya usted renunció a esa relación que usted tenía, ok, ahora lo que continúa es el proceso de liberación para desatar esa ligadura que usted tenía con esa persona. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a reconocer que estuvo viviendo mal, que estuvo viviendo en pecado, que estuvo viviendo en fornicación, que estuvo viviendo en adulterio, llámese como se llame, ¿verdad? Usted sabrá cuál fue la relación que usted estuvo manteniendo en ese momento. Entonces usted va a reconocer, va a llegar al Padre y le va a decir, Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he vivido mal delante de ti. Yo reconozco que mis acciones no han sido las correctas. Entonces, vamos a hacer un antes y un después. De ahora en adelante, Señor, ya no voy a vivir más de esa manera. Y vas a tratar de arreglar tu vida para vivir bien delante del Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso es Renunciar. confesar, ¿no? Confesar. Primero vamos a confesar lo que hemos hecho. ¿A quién lo vamos a confesar? Si tú tienes una persona de confianza que puedes acercarte a ella y decirle, mira, yo necesito confesarme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, en todo momento es importante que confesemos nuestros pecados. Entonces vas a buscar una persona de confianza que tú sepas que la persona te va a escuchar, va a estar ahí para usted. Puedes confesarte con esa persona. Pero también es importante llegar a los pies del Señor y confesarte delante del Señor Jesús lo que has hecho. Entonces te confiesas delante de Él y le dices, Señor, yo vengo delante de tu presencia a confesar lo que he hecho, a confesar mi pecado. Señor, yo he vivido de tal manera y ya no quiero ser más. Señor, yo confieso que he estado viviendo en adulterio o en fornicación, ya no quiero vivir así. Pues al llegar a confesar delante del Padre, es donde el Señor ahora sí va a poder venir a agarrar tus pecados y tirarlos al fondo del mar, como Él dice en tu palabra. Él te va a limpiar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar. Pero tenemos que hacer estos pasos para poder llegar a que el Señor Jesús venga a romper en nosotros esa ligadura. Si tú no confiesas es lo que te está pasando en tu corazón delante del Señor,
siempre haber esa ligadura con esa persona, porque tú tienes que ir realmente reconociendo al Señor que tú quieres ser libre de esa ligadura, de tu pasado que te acecha por tanto tiempo. Cuando tú llegas a los pies del Señor, entonces el momento en el Señor va a decir, has llegado a mi presencia y reconociste que necesitas ser libre, necesitas reconocer al Señor como tu único Salvador, porque solo Él puede librarte y romper las ataduras de tanto tiempo y tantos años que has vivido y has pensado que estabas bien delante del Señor. Y ahora te das cuenta que estabas un tiempo viviendo en engaño. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a tu vida y empezaste a entender que tenías que dejar todo, todo lo desordenado, porque tenemos una vida desordenada en la parte, en la fornicación o en adulterio, dejar todo eso a un lado y enderezar nuestras vidas delante del Señor. Solo es humillarse y decirle, Señor, y sacar todo lo de adentro sin guardar ninguna palabra. Y decirle, Señor, yo quiero ser libre de este pecado que por tanto tiempo me ha ido perturbando mi mente o mis pensamientos. Y Él te hará libre cuando tú confiesas de corazón y abre el corazón al Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tenemos una atadura, cuando tenemos una ligadura, cuando tenemos un pecado sin confesar, eso no nos va a hacer libres delante de Dios. Eso nos va a mantener anclados en la misma posición y no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar adelantar. Entonces es necesario poder confesar, reconocer que hemos hecho mal, ser humildes delante de Dios. Él no te va a juzgar, Él no te va a señalar, porque Él lo que quiere es limpiarnos, Él lo que quiere es limpiarte, Él lo que quiere es sanarte, porque Él ha pagado un alto precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para sanarnos, para limpiarnos, para levantarnos. Eso es lo que Él quiere hacer. Él no ha venido a juzgar a nadie, Él ha venido a sanarnos. Ahora, ¿qué continúa? ¿Qué más tenemos que hacer? Renunciar. ¿Qué vamos a renunciar? Renunciar al pecado. Renunciar a todas esas cosas que nos siguen atando a ese pasado, como decía Gizzy. O sea, ese pasado a nosotros nos ha hecho vivir de una manera que no ha sido agradable. Tal vez tú sentiste que en algún momento eras feliz, pero esa felicidad ha sido basada en el pecado y es como algo ficticio, porque Satanás nunca va a dar felicidad a nadie. Él solamente va a traer tristeza. Y dice la palabra de Dios que lo que Dios da no añade tristeza con ello. Entonces, Él siempre va a estar para bendecirnos, Él siempre va a estar para levantarnos, para prosperarnos. Entonces, durante ese tiempo que tú viviste en pecado, que viviste en fornicación, que viviste en adulterio, tú tienes que renunciar a ese pasado. Tienes que renunciar a esa persona que tanto daño te ha hecho. Entonces, ¿cómo vas a renunciar? Vas a agarrar todo lo que tienes guardado. Anillos, ropa, sábanas, como le llaman los peluches, ¿verdad? Vas a agarrar todo eso y lo vas a sacar de tu vida. Porque mientras usted siga permaneciendo alguna prenda, algún objeto, algún recuerdo, eso siempre va a estar en la mente. Siempre va a estar ahí. Porque la más mínima cosa siempre te va a recordar esa vida pasada. Te va a recordar esa persona pasada. Entonces, la ligadura no va a ser totalmente rota o no va a poder ser rota si tú no renuncias a esa persona. Tienes que renunciar a él, tienes que renunciar a todo lo que te ha dado, renunciar a los recuerdos, renunciar a todas esas cosas que te atormentan, que no te hacen vivir bien. Hoy en día las personas son tan acumuladoras que quieren guardar esa cajita de los recuerdos. ¿Para qué tener una caja de los recuerdos? De un pasado que te hizo daño, de un pasado que no te hizo vivir bien. ¿Cuántas mujeres por un pasado como esos han vivido humillaciones? Han vivido agresiones físicas, han vivido agresiones psicológicas por las parejas que han tenido. Entonces, ¿para qué seguir guardando una cajita de recuerdo, de fotos, de cosas que ya no tienen sentido? ¿Para qué seguir guardando algo que solamente te va a recordar dolor, que solamente te va a recordar un momento que no fue agradable para ti? ¿Para qué seguir guardando esas cosas? Ya que si decidiste sacar a esa persona de tu vida,
sácalo totalmente de todo. Bota todo lo que tenga que botar, quema lo que tenga que botar y sácalo totalmente de tu vida para que ya Él sea desarraigado de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, sino que también físicamente ya Él sea desarraigado totalmente de tu vida. Ahora, si tú no renuncias a todo lo que Él te ha dado, el enemigo puede coger ventaja sobre ti. Porque pues el Señor, ella no entregó todo, no renunció a todo, para que el Señor pueda venir hacia ti, ser libremente. Tenemos que entender y reconocer, es mejor despojarnos de todo lo viejo, y que entre la presencia de nuestras vidas, que sea la presencia del Señor enseñándonos y llenándonos, porque lo material es lo pasajero. Tenemos que aprender a renunciar en lo mínimo, en todo detalle que nos dio esa persona, porque si no, Satanás va a coger ventaja sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, va a tener siempre un derecho sobre nosotros. En el momento que nosotros digamos, Señor, yo renuncio y entrego todo, quemo todo, no quiero ser nada de esa persona, el Señor empieza a trabajar en ti y el enemigo no tiene ventaja sobre ti ni derecho sobre ti, porque tú preferiste, escogiste el mejor camino que es Jesucristo, el único que te va a dar esa libertad. Ahora, esa es otra cosa, los derechos legales que Satanás va a adquirir sobre nosotros. Pero eso es un tema totalmente aparte que lo vamos a dar después, los derechos legales. Entonces tenemos que arrancar ese derecho de nuestras vidas. Ahora, ¿qué sentido tiene de agarrar un peluche y abrazarlo todas las noches y dejar que la nostalgia entre en nuestras vidas para llorar y llorar y llorar y llorar por algo que ya pasó, por algo que ya no fue? No es que se le esté dando menos importancia al asunto. No, si realmente quieres ser libre, sé libre totalmente. ¿Para qué ser libres a medias? Mejor ser libres todos, completamente todo. Que nada me atormente, que nada me moleste, que nada llegue a mi vida para poder, ahora sí, caminar delante de Dios de la manera como Él quiere caminar. Venimos al cuarto punto para ya estar casi finalizando. La otra parte es el perdón. El perdón es algo que muchas personas no les gusta, ¿verdad? No, Mm, duele. Cuesta. El perdonar duele, el perdonar cuesta, pero es necesario. Es muy necesario. Yo les digo, yo fui una de las que yo también he tenido que perdonar a mucha gente. Yo también he sido dañada, he sido maltratada. eh, Más adelante les daré mi testimonio. Sí, hay que también confesar, ¿verdad? Lo bueno que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y yo también he tenido que perdonar. Y es algo tan liberador, es algo tan bonito, es algo tan lindo que después de que tú lo haces, te hace libre. Entonces tenemos que perdonar. Primero me voy a perdonar yo. O sea, te vas a perdonar tú primero. Perdónate por haberte permitido vivir en esa situación. Perdónate por el tiempo que no tuviste la actitud o no pudiste tomar la decisión de salir de esa relación no sana. Perdónate por tantas cosas que tú misma dejaste que ocurrieran. Entonces, te vas a perdonar a ti, porque muchas veces nosotras mismas en algunas situaciones nos llegamos a sentir culpables y tendemos a echarnos la culpa de todo. Que mi matrimonio falló por mi culpa, que mi novio me dejó por mi culpa, que mi mamá no me quiere por mi culpa, que mi amiga ya no me habla por mi culpa. Tendemos siempre a echarnos la culpa a todo. Y Satanás siempre, él es el acusador de primera. Él siempre te va a estar acusando por esto, esto y esto. Entonces viene y te culpa. Y lo peor del caso es que nosotras mismas nos llegamos a creer esa culpa. Nos llegamos a creer que realmente nosotros tuvimos la culpa. Pero no, siempre en una relación de pareja, siempre ambos tienen la culpa. Ambos fallaron, ambos tuvieron la responsabilidad de las cosas que pasaron. Entonces no, ya no te culpes más. Ahora, el Señor Jesús ha venido para perdonarnos. Él es fiel, dice la palabra aquí mismo en el versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel, Él siempre nos va a perdonar, Él siempre está dispuesto a perdonarte. Entonces debemos de perdonarnos primero nosotros y después perdonar a la persona. Cuando tú reconoces, ¿verdad? Que necesitas el perdón. Y cuando tú llegas a reconocer ese perdón que te alivia, el que te sana, el que te da gozo, es un gozo cuando tú llegas y dices, Señor, yo me perdono porque nos sentimos incapaces, más de mucho menos menospreciados, muchas veces nos sentimos dolidos y todo. Pero cuando tú empiezas a llegar a los pies del Señor Jesucristo y empiezas a entender el amor que el Señor tiene por nosotros, y aún Él, siendo nosotros, dice que pecadores, Él nos perdonó a nosotros. Entonces, cuando tú llegas a esa persona, el perdón, a esa persona, sientes una paz, un gozo, y dices, wow, era tan fácil pedir perdón. Pero a veces el enemigo nos pone tantas cosas en nuestra mente, diciéndole, no, no la perdone, no se humille, no haga eso. Y no, al contrario, cuando tú te humillas y reconoces, pides perdón a la persona, el Señor se goza. Hay una victoria en el nombre del Señor, porque tú demostraste que primero está el Señor, después estamos nosotros, Jessy, y también nosotros tendemos mucho a decir, no, es que esa persona me hizo mucho daño y no se la merece, ¿cierto? no se merece mi perdón. Pero entonces nosotros en ese momento nos estamos convirtiendo en jueces. Estamos tomando el lugar de Dios para decidir quién merece y quién no merece un perdón. ¿Cierto? Independientemente de lo que haya sucedido, tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. El perdón es una decisión que yo tomo. Tú decides si perdonas o no perdonas. Y depende de ello, es como tú te vayas a sentir. Porque el perdonar a la otra persona está en nuestras manos. Y qué tan bonito, como decía allí, sentirnos libres, sentir esa paz que solo el Señor sabe dar. Entonces, aunque la persona no merezca nuestro perdón, no somos nosotros los que tenemos que juzgar, es simplemente perdonar. Yo decido, o sea, cuando tú vayas a perdonar, tú vas a los pies de Cristo y le dices, Señor, yo hoy decido perdonar a fulano de tal. Póngale el nombre que quiera ponerle. Sea mamá, sea papá, sea hermanos, esposo, el novio, quien sea. Diga, Señor, yo perdono a fulano de tal. Póngale el nombre y le dice, yo decido perdonar y decido sanar esta herida que esa persona me causó, porque esas heridas del alma tenemos que sanarlas, pero solo por medio del perdón el Señor va a venir a sanar esa herida que en algún momento nos causó. ¿Cuántas personas hoy en día están siendo, han vivido de una manera infeliz porque no ha llegado el perdón a sus vidas? Uh-huh. Y este es otro tema totalmente extenso, lo que es el perdón, lo que son las raíces de amargura que la falta de perdón produce. Entonces, no debemos de darle espacio a que el enemigo venga y, como decía allí, si tome ventaja de nosotros. Entonces, por medio del perdón es donde vamos a sanar. Entonces, me perdono yo y perdono a la otra persona. Cuando yo decida perdonar, cuando yo decida que ya lo que la persona me causó ya no va a hacer más efecto en nuestras vidas, es donde vamos a ser totalmente libres. Ahora, dice el 9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, reconocemos que hemos pecado, que hemos vivido mal, confesamos el pecado que hemos estado haciendo o que habíamos hecho, pero que no habíamos tenido el valor para confesarlo. Renunciamos a todo ese pasado, renunciamos a todas las cosas físicas, materiales que nos traen ese recuerdo. Me perdono yo y perdono a la otra persona y le pido perdón a Dios por como hija, por como hijo, haber vivido de una manera que Él no tenía establecido para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora, en Génesis 2:24 dice,
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Será una sola carne. Entonces, en el momento de que tú decides mantener una relación, vamos a hablar relación amorosa, una relación sexual con una persona, se convierten en una sola carne. Entonces, cuando te unes a una persona de esta manera, tu alma está ligada a ella. Entonces, vamos a hacer estos pasos para permitirle al Señor Jesús que Él venga a nuestras vidas y nos haga libres de esa ligadura, nos haga libres de ese pecado, de ese pasado que hoy en día nos ha traído tanto daño y ha marcado nuestras vidas, como mujeres, como personas, como hombres también, ha marcado esa vida, vivir una relación no sana, y eso es lo que te causa. Una vida de fornicación, adulterio. Pero por eso Jesucristo dejó que el hombre se uniera a su mujer, será una sola carne. Eso está en el matrimonio. Porque en el matrimonio el Señor nos santifica a cada uno de nosotros. Y lo más importante siempre es poner siempre a Dios adelante. Ahora, si tú estás viviendo en una vida de fornicación ahorita actualmente y no estás separada de la persona y no quieres separarte, eso no significa que te vas a ir a separar, porque no te estamos mandando a separarte de la persona. Estamos hablando de aquellas personas que han vivido así y que se han separado, que ya no conviven con esta persona. Ahora, tal vez tú te preguntarás, bueno, yo estoy viviendo en fornicación, ¿qué hago? Bueno, lo ideal es que arregles tus cuentas y pongas tu vida bien con Dios, que dentro de las posibilidades, si en tu pareja está que quieres casarse contigo, lo más recomendable es que se casen lo más pronto para que puedan vivir una vida en orden de acuerdo a lo que Dios ha establecido, para que entonces bajo el matrimonio Dios pueda bendecir su hogar, Dios pueda bendecir su familia, Dios pueda bendecir sus hijos, ya bajo el pacto que Él hace con las personas que están bajo matrimonio, porque es un pacto que se hace delante de Dios. Entonces, puedes arreglar tu vida, puedes casarte con tu pareja para poder arreglar esa vida pecaminosa que habías tenido delante de Dios. Entonces, en ese momento, entonces, cuando tú haces lo que Dios nos manda, que es el matrimonio, porque es la bendición, es lo que Dios delegó a nosotros como mujeres y como hombres, una sola unión. Por eso sé que él no vino a cambiar la ley, sino que Él vino a que todo fuera correctamente. Entonces, en este momento, tú tienes todo en tus manos, solo es presentarse delante del Señor y que sea Él que Él te va a guiar y te va a formar en estos procesos de ligaduras y rompiendo las cadenas que por mucho tiempo nos ha ido atando. Amén. Y esa es la enseñanza que les traíamos a ustedes en esta tarde. Déjanos ahí los comentarios, ahí si quieres comentar algo, si quieres decir algo, o si quieres que estemos orando luego por ti. Entonces déjanos ahí en los comentarios para luego estar orando, para comunicarnos contigo después si deseas comunicarte con nosotras. Y Si tienes alguna duda o pues nos puede escribirnos y con mucho gusto le vamos a contestar con la palabra de Dios, como dice la palabra. Si quieres también las citas bíblicas, ahí nos consultas y te las escribimos, la cita que dimos ahora. Entonces, nada, ya, eso es todo. Solo lo importante es que Cristo te ama, busquémoslo ahora. Amén. Ahora que tenemos tiempo, ¿verdad? Y vamos a estar orando para finalizar este programa. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, oh Dios, por aquellas personas que nos han escuchado, por aquellas personas, Padre, que quieren, Señor, poner su vida a cuentas contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu bendición sobre cada una de ellas, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando sus vidas, Señor, que seas tú, Padre Santo, rompiendo, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor, todas aquellas cosas que nos continúan atando, Señor, a ese pasado,
que tanto daño nos ha provocado, aquellas relaciones, Señor, que no nos han traído nada bueno. Padre, bendice de una manera abundante a esas personas, Señor, que han escuchado, que han preparado su corazón, Señor, y que están, Padre Santo, en el camino de la liberación, en el camino del perdón, Padre Santo, para que seas tú guiándolos, Señor, por ese camino, por esa vida, por ese propósito, Señor, en el que tú le has puesto a cada uno de ellos. Gracias le damos a cada uno de ustedes, que la paz de Cristo esté en cada uno de sus hogares y les doy gracias por escucharnos y que el Señor me los bendiga. Nos despedimos de ustedes Amén, y gloria a hasta Dios. la próxima les traemos otra enseñanza. Amén.